Benjamin Netanyahu estaba visiblemente conmocionado por la extraordinaria retirada en la Asamblea General de la ONU que ocurrió justo cuando subió al podio para hablar. Delegados de más de 50 países abandonaron la sala en lo que fue un acto heroico que señalaba que Israel está ahora más solo que nunca. Y si escuchabas las palabras de Benjamin Netanyahu, entenderías por qué. Habló durante unos impresionantes 40 minutos, en una asombrosa negación de los crímenes de guerra sangrientos y el genocidio cometidos por su régimen no solo en Gaza, sino en el resto de la región. Su discurso fue una mezcla de propaganda bélica, glorificación del genocidio y una negación absoluta de los crímenes de guerra en toda Asia Occidental. Las docenas de asientos vacíos que había mientras Netanyahu hablaba no eran precisamente casuales. Fue un rechazo, y además uno coordinado, de un líder, un supuesto hombre, que defiende el genocidio en Gaza mientras presenta a Israel como la víctima perpetua. Por supuesto, vimos a la delegación de Salos Unidos permanecer sentada, pero el resto del sur global, naciones árabes, africanas, latinoamericanas e incluso muchos delegados de Europa Occidental, habían abandonado la sala antes de que Netanyahu pudiera pronunciar una sola palabra. Pero vaya si pronunció muchas palabras, y por supuesto, sus palabras fueron totalmente previsibles, porque Netanyahu, cada vez que habla, está siendo juzgado por la opinión pública mundial. Comenzó, como siempre en la Asamblea General de la ONU, mostrando un mapa, siempre lo hace. Esta vez, el mapa era del eje del terror de Irán, entre comillas. Irán, Hezbollah, Hamas, Bashar al-Assad, que desde entonces ha sido derrocado, y los hutíes, más conocidos como Ansar Allah. Afirmó que Israel ha aplastado a Hamas, lo cual no es más que otro eufemismo para el asesinato masivo de civiles palestinos. Porque seamos sinceros, la resistencia palestina sigue luchando en este mismo momento en la ciudad de Gaza, destruyendo tanques israelíes e incluso matando a altos mandos. Presumió de haber debilitado a Hezbollah y destruido el arsenal de Assad. Incluso se jactó de la guerra de 12 días, la Operación León Naciente, que, según Israel, terminó en victoria. Ahora bien, esto es muy interesante, ya que Israel en realidad agotó tanto sus defensas aéreas, que Estados Unidos tuvo que organizar lo que fue principalmente una campaña teatral de bombardeo con B-2 sobre los sitios nucleares de Irán, y decirle a Israel que se retirara porque no podría defenderse más allá de esos 12 días. Pero la realidad, por supuesto, nunca interfiere en el hábito y la adicción de Netanyahu a mentir. Netanyahu hizo lo que mejor sabe hacer en la Asamblea General de la ONU, que es aplaudir los asesinatos extrajudiciales, ya sea a través del ataque de Qana en Líbano, que mató a miles de civiles y dejó a muchos más heridos, o los científicos y líderes iraníes que han sido objetivo a lo largo de los años, incluso durante la guerra de 12 días por parte de agentes de inteligencia israelíes. Así que esto no fue en absoluto un discurso de paz. No fue un discurso de un líder legítimo. Fue un discurso de guerra. Fue un discurso en el que se jactó de bombardear otros países y matar civiles. Y por eso los delegados se marcharon. Este triunfalismo descarado ya no se tolera. Así que Netanyahu, por supuesto, volvió a hablar del 7 de octubre, describiendo con detalle gráfico las atrocidades supuestamente cometidas por Hamas. Por supuesto, muchas de estas atrocidades han sido desacreditadas, ya sea lo de los bebés quemados vivos, los hombres decapitados o las mujeres violadas. Todo esto ha sido desmentido no solo por periodistas independientes, como los de The Grayzone y Electronic Intifada, sino también confirmado por medios israelíes. Aunque todo esto podría verse como un motivo para simpatizar con Israel, la realidad es que estas mentiras, fueran ciertas o no, no justifican la guerra indefinida contra Gaza. También hizo cosas muy absurdas. On Gaza, he did very silly things as well. Netanyahu really did humiliate himself during. Netanyahu realmente se humilló durante este discurso. Sacó un código QR que los delegados y los miembros de la audiencia podían escanear para mostrar por qué lucha Israel.
También habló a través de altavoces de grado militar para enviar un mensaje fuerte a los rehenes restantes, o prisioneros de guerra, como deberíamos llamarlos, que están ahora mismo en el campamento de Hamas, actualmente retenidos por Hamas, como una forma de mostrar cuánto le importan. Pero la realidad es que miles y miles de israelíes han protestado en Tel Aviv, exigiendo que termine el genocidio en Gaza, no porque se opongan al genocidio. Sabemos que más del 80% de los israelíes en realidad apoyan la violencia que ocurre contra los palestinos en Gaza, Cisjordania y el resto de Palestina propiamente dicha. Pero quieren ver a los prisioneros de guerra liberados, porque ahora se sabe bien que el genocidio en curso en Gaza en realidad ha matado a muchos de estos prisioneros de guerra, y que Hamas ha dicho abiertamente que no puede proteger a los prisioneros de guerra cuando Israel está llevando a cabo su salvaje y bárbaro bombardeo de la franja de Gaza. Netanyahu, de manera predecible, redujo a toda la población de Palestina al enemigo, Hamas, utilizando el dolor de personas de todo el mundo para justificar la matanza masiva. Pero, por supuesto, nunca reconoció a las decenas de miles de palestinos asesinados desde entonces. Y lo que The Lancet ha dicho, que en realidad probablemente sean cientos de miles ahora, dado el impacto de la campaña de bombardeos llevada a cabo anteriormente por Israel. Así que Netanyahu afirmó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU que estos mensajes se estaban transmitiendo por altavoces para dirigirse directamente a los rehenes. Le dijo a Hamas, entre comillas, liberen a los rehenes ahora, y si no lo hacen, Israel los perseguirá. Esto fue, por supuesto, un acto político performativo, porque Israel no ha logrado perseguir a Hamas. De hecho, cada vez que Israel bombardea Gaza, cada vez que destruye la infraestructura del pueblo palestino, cada vez que comete un acto de genocidio, lo cual ocurre cada segundo de cada día que esto continúa, hay más palestinos que se unen a la resistencia para luchar. Y esa será una realidad que Israel nunca podrá superar. Esto es algo que conocen los delegados en la Asamblea General de la ONU. Saben que su institución es incapaz de detener lo que está ocurriendo en Gaza. Quieren que se detenga, porque en muchos sentidos, el derecho internacional ha sido utilizado y convertido en un arma para sofocar la resistencia. Y solo países como China siguen defendiendo muchas partes de las convenciones de Ginebra y la Carta de la ONU, que establecen que la resistencia armada es en realidad un derecho de los pueblos oprimidos, especialmente de los pueblos colonizados, que luchan contra invasores extranjeros, que es exactamente lo que el pueblo palestino ha estado haciendo durante más de 75 años. Netanyahu, por supuesto, se burló de la acusación de genocidio, como era de esperar. ¿Qué país, dijo, cometiendo genocidio, lanzó millones de panfletos para evacuar a los civiles? Pues sí, harían eso, porque todo lo que ha hecho Israel es y podría considerarse genocidio. Informes independientes de la ONU muestran masacres masivas de civiles, hambruna y un ataque sistemático a la infraestructura. Nada de esto fue mencionado por Netanyahu en absoluto. Lo que él seleccionó, por supuesto, fue la afirmación del oficial militar estadounidense John Spencer, quien sostiene que Israel minimiza las muertes de civiles mejor que cualquier ejército en la historia. Por supuesto, no se presentó ninguna prueba para estas afirmaciones, y ya no hay apetito en el mundo para escuchar a un líder que asegura que no está ocurriendo una masacre, cuando todos lo estamos viendo en nuestros teléfonos y pantallas cada día. Netanyahu también afirma que Israel está enviando 2 millones de toneladas de comida y ayuda, 1 tonelada por persona, y culpó a Hamas de robarla. Esto, por supuesto, contradice los numerosos informes que ahora tenemos sobre la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos, la cual se ha demostrado que en realidad dispara y mata a palestinos que esperan ayuda, alimentos y otros suministros médicos. Esto también niega el hecho de que las flotillas de la libertad, las flotillas Samud, que navegan hacia Gaza, han sido atacadas por Israel
con ataques de drones y otras artimañas para impedir su llegada. Sabemos que la última flotilla que navegó hacia Gaza, hace poco más de una década, también fue atacada por Israel, y murieron unas 10 personas. Y esto sin mencionar siquiera el hecho de que miles y miles de toneladas de ayuda permanecen en el cruce fronterizo con Egipto, siendo bloqueadas por Israel para que no entren. Esta ha sido la situación desde que comenzó el genocidio en curso. Así que esto fue realmente una inversión calculada. A los palestinos que están muriendo de hambre bajo asedio se les llama mentirosos y agentes de Hamás, mientras que Israel es presentado como su verdadero proveedor. Y esto debe considerarse como un insulto total y absoluto a la humanidad de todos. Por eso los delegados están abandonando la Asamblea General de la ONU. Y por eso Israel está ahora más aislado que nunca. ¿Por qué? Porque a estas alturas, nadie con un mínimo de humanidad puede soportar escuchar a Benjamin Netanyahu y seguir tragando la aspará que sale de Israel. Y esto está teniendo un efecto notable en la capacidad de Israel para llevar a cabo sus asuntos, en su capacidad para continuar con su expansionismo constante. Porque recordemos, es el proyecto del Gran Israel lo que Israel quiere lograr. Israel quiere expandirse hacia Egipto, hacia Arabia Saudí. En realidad, quiere construir desde el río hasta el mar, como a menudo se critica a los activistas palestinos, a los activistas solidarios con Palestina y similares. Eso es precisamente lo que figura en el estatuto del partido Likud, al que pertenece Netanyahu. Y por eso Netanyahu condena con tanta fuerza el reconocimiento de las fronteras de 1967, la solución de 2 estados que ahora ha sido, al menos en palabras, reconocida retóricamente por varios países. El mantra actual es recompensar el terrorismo y afirmar que casi el 90% de los palestinos apoyaron el 7 de octubre, descartando la solución de 2 estados como un rechazo palestino a un estado judío. Todo esto tiene como objetivo negar a Palestina no solo su derecho a la condición de Estado, sino también su derecho a existir. Y este es, en última instancia, el plan que tiene Israel. Comentó que conceder un Estado a Palestina equivaldría a dar un Estado a Al-Qaeda a 1 kilómetro de Nueva York después del 11S. Y no hace falta entrar en todas las sospechas que la gente tiene sobre la implicación israelí en ese asunto. Así que esto fue bastante irónico, porque mientras se celebraba la Asamblea General de la ONU antes del discurso de Netanyahu, vimos al exdirector de la CIA, David Petraeus, reunirse con el llamado presidente sirio, el líder del régimen títere. Era un líder de Al-Qaeda, al que probablemente Petraeus entrenó. Así que esta es una interesante inversión de la realidad, que también debería demostrar hasta qué punto el régimen israelí está desesperado. El mensaje más claro de Netanyahu fue que no habrá un Estado palestino mientras Israel pueda llevar a cabo sus asesinatos indiscriminados. Y este rechazo al Estado palestino es en realidad rechazado por la mayor parte del mundo. Si observas las votaciones de la ONU, las votaciones de la Asamblea General de la ONU a lo largo de los años son abrumadoramente a favor de respetar el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, dado que ellos fueron los líderes originales, los ocupantes y habitantes originales de esa tierra. Ahora, Netanyahu no solo atacó a Hamás, Hezbollah e Irán, y a aquellos que él afirma que son adversarios de Israel, aquellos a los que no puede derrotar. Porque, como sabes, Ansarallah de Yemen continúa su campaña en el Mar Rojo y está lanzando drones que de hecho han logrado penetrar las defensas aéreas israelíes. Irán, en la guerra de 12 días, demostró ser bastante capaz de lanzar misiles balísticos, causando daños por valor de miles de millones de dólares al régimen israelí. Y por supuesto, Hamás y la resistencia palestina no se han rendido. Así que, como no puede derrotar a la resistencia, Netanyahu está dirigiendo ahora su atención a sus supuestos aliados y líderes mundiales por ser pusilánimes, incluidos los líderes europeos, a quienes calificó de apaciguadores del mal.
Las acusaciones de genocidio y hambruna eran calumnias sangrientas, dijo, y atacó a los principales medios de comunicación occidentales por ser el brazo propagandístico de Hamás. Imaginad, dijo, mientras aleccionaba a líderes cuyos ciudadanos civiles han muerto en protestas en Gaza, diciéndoles que eran cobardes. Así que no es de extrañar que los delegados se marcharan. Cabe señalar que un ciudadano estadounidense murió en un ataque israelí en Líbano solo unos días antes de su discurso. Así que Netanyahu, por supuesto, hizo lo que haría cualquier líder israelí cuando se encuentra contra las cuerdas. Besó el anillo de Donald Trump. Besó el anillo de Donald Trump por respaldar los ataques aéreos de Israel contra Irán, por luchar contra el antisemitismo y por negociar los acuerdos de Abraham. Cabe señalar que todo esto ha quedado obsoleto, especialmente los acuerdos de Abraham, después de que Israel atacara a Qatar para intentar matar a negociadores de Hamás en las semanas previas a la Asamblea General de la ONU. Trump entiende, según él mismo dice, mejor que nadie, que Israel y Estados Unidos se enfrentan a una amenaza común. Y deberíamos ver esto menos como un discurso ante la ONU y más como una campaña para Donald Trump, con el fin de asegurar su apoyo continuo al genocidio y, en esencia, a cualquier cosa posible. Israel sí lo hace. Y también hay sospechas de que Donald Trump podría estar siendo chantajeado en este momento, debido a todo el escándalo de Epstein. Eso, por supuesto, puede ser parte de la razón por la que Donald Trump sigue permitiendo que Israel haga lo que está haciendo en Gaza y en la región. Pero la realidad es que la política exterior de Estados Unidos tiene todos los motivos para permitir que Israel actúe como lo hace, porque la política exterior estadounidense ha tenido durante las últimas décadas, e incluso más tiempo, el objetivo de desestabilizar la región para que la primacía de Estados Unidos pueda continuar sin obstáculos. Y por eso vimos a Estados Unidos involucrarse tan alegremente con Israel contra Irán durante la guerra de 12 días en junio. Y por eso hemos visto guerra tras guerra tras guerra por parte de Estados Unidos, desde Afganistán hasta Irak, con el apoyo explícito de Israel. Tanto apoyo que el propio Netanyahu estuvo haciendo lobby en el Congreso a favor de la invasión de Irak, justo antes de que ocurriera. La alineación está ahí, la dominación total de Estados Unidos. La doctrina Wolfowitz. Todo esto está muy alineado con políticas como el Plan Oded-Yinon o el documento Clean Break, que todos presuponen que la propia existencia de Israel se basa en la desestabilización y el derrocamiento de regímenes, de gobiernos y, por supuesto, de cualquier movimiento, de resistencia o de otro tipo, que se interponga en el proyecto de Israel de expandirse hacia el Gran Israel. Así que, la Asamblea General de la ONU ha demostrado que todo esto ya no es aceptable. Y es importante señalar que esto es lo que hace fundamental que las Naciones Unidas, que el propio sistema de derecho internacional, aunque sea imperfecto, se respete al máximo, porque necesitamos más muestras globales. Necesitamos que estas instituciones demuestren que defienden la letra de la ley que todos han firmado. Y esto se ha vuelto cada vez más difícil, día tras día, ya que a Israel se le da carta blanca sin que se tomen medidas en su contra, por parte de la misma fuerza y entidad que afirma ser árbitro del derecho internacional y la paz. Guiño, guiño, Donald Trump, quien en su discurso ante la Asamblea General de la ONU dijo que él era el pacificador. Bueno, Donald Trump es el principal obstáculo para la paz, para la existencia palestina, para la creación de un Estado palestino, y por supuesto para poner fin al asesinato masivo e indiscriminado que Israel está cometiendo en Gaza, en Líbano y en el resto de la región. Netanyahu al final cambió de rumbo para celebrar las nuevas posibilidades de paz. Ahora que todos han sido derrotados, básicamente afirmó que Israel ampliaría los acuerdos de Abraham. Citó comentarios alentadores de Indonesia, aunque vimos que Indonesia dijo que iba a enviar 20.000 cascos azules para hacer cumplir un eventual fin de este genocidio. Pero esta paz es, por supuesto, condicional.
But this peace is conditional, of course. Any opportunities for Israel to stop Cualquier oportunidad para que Israel detenga su masacre indiscriminada está supeditada y depende de la llamada victoria militar de Israel bajo sus propios términos, con los palestinos no solo completamente excluidos, sino probablemente ni siquiera existiendo en absoluto. Y por eso el discurso de Netanyahu sonó vacío. Y por eso la glorificación de la guerra interminable fue recibida con ¿cuál es el sentido de todo esto? Pues bien, el sentido es que Israel está en serios problemas. Ya no es el caso que Israel sea visto como una entidad que merece ser protegida. De hecho, este abandono de la Asamblea General de la ONU muestra que el mundo está harto de Israel, y por muy buenas razones. No solo es que el genocidio de Israel en Gaza ha cometido horrores indescriptibles, y quizás sin parangón en la historia moderna. No se trata solo de que Israel busque repetir estos crímenes una y otra vez, ya sea en Líbano, en Siria o, por supuesto, contra Irán y en Yemen, donde los ataques israelíes ya han matado a decenas de periodistas. No es solo todo esto, no son solo los crímenes de los que la gente está harta, es el hecho de que Israel no puede ganar. Muchas personas en el occidente colectivo, muchos de estos líderes, especialmente si excluimos a la gente común, porque sabemos que la mayoría de la gente común está del lado de Palestina. Pero si solo miramos al occidente colectivo y a los líderes estadounidenses, a los líderes de Europa occidental, sabemos que no se oponen a la guerra y al genocidio. Ellos mismos han cometido genocidio. Son descendientes de genocidas en muchos aspectos, y luego han cometido sus propios genocidios en muchos sentidos. Quiero decir, basta con mirar lo que ha sucedido en Asia Occidental antes de que comenzara el llamado genocidio de Gaza. Lo llamamos llamado porque realmente no comenzó el 7 de octubre de 2023. Lleva ocurriendo durante décadas y décadas, desde el establecimiento de Israel, e incluso antes. Pero toda la región ha estado envuelta en llamas, principalmente por parte de Occidente en su conjunto. Y muchas de estas guerras podrían considerarse genocidios en sí mismas. Más de 1 millón de iraquíes fueron asesinados en la guerra, invasión y ocupación de Estados Unidos y la OTAN. Y luego podemos retroceder aún más, donde Europa y Estados Unidos, ya sea en Vietnam o Corea, cometieron sus propios tipos de genocidio. Así que, no es que los crímenes de guerra resulten aborrecibles para muchos ahora, es que los esfuerzos de Israel por intentar someter al pueblo palestino y a la resistencia en la región se consideran un fracaso absoluto. De hecho, existe un profundo temor entre las élites gobernantes de todo Occidente de que la campaña de genocidio y guerra interminable de Israel, en realidad, fortalezca a la resistencia a largo plazo. Mucha gente me critica por hacer esta afirmación, pero la realidad es que, cuando se trata de intentar negar a todo un pueblo, y luego a toda una región, y después al mundo entero, la posibilidad de alcanzar su autodeterminación, las consecuencias serán muy reales, y las consecuencias para Israel han llegado. Este abandono de la Asamblea General de la ONU forma parte del proceso de deslegitimación de Israel como entidad colonial, una que no merece existir a largo plazo. También es una afirmación de que la resistencia continúa, de que el pueblo palestino sigue luchando, de que cada tanque Merkava destruido por la resistencia palestina es una razón más por la que la gente no va a convencerse de que Israel no solo está ganando, sino que merece cometer la guerra y el genocidio que Israel y Netanyahu dicen que conducen a la victoria. Cada misil, cada dron lanzado contra Israel por Ansar Allah y los hutíes, y que atraviesa las defensas aéreas, o hace que millones de israelíes corran a los refugios antiaéreos, es otra señal para el resto del mundo de que la gente no va a tolerar esto, especialmente quienes viven en la región. Y cada acto de protesta, incluidos los que ocurrieron fuera de la Asamblea General de la ONU y del propio edificio de la ONU durante el discurso de Netanyahu, es una afirmación de que incluso personas en el occidente colectivo
en Estados Unidos, son conscientes no solo de los crímenes de Israel, sino también del hecho de que no puede ganar la guerra que ha iniciado. Así que, mientras veíamos a Netanyahu, mientras presenciábamos este espectáculo de negación del genocidio, burlándose del derecho internacional, mientras le veíamos no pedir perdón, sino justificar los crímenes de guerra cometidos por su régimen, ahora tenemos a 50 delegados participando en un movimiento histórico. Eso forma parte de la crisis del régimen sionista. Esta crisis no va a remitir. This crisis is not going to let up. The longer that Israel continues its Cuanto más tiempo continúe Israel con su genocidio en Gaza, más tiempo seguirá escalando en todos estos frentes. Ahora, en lo que es esencialmente una guerra de 8 frentes, que algunos, por ejemplo en el Consejo de Relaciones Exteriores, dicen que incluye a Israel en guerra consigo mismo como el 8º frente. Pero ahora, con todos estos frentes abiertos, con la guerra interminable y el genocidio como objetivo final, ya no hay ninguna razón para que Netanyahu e Israel sean considerados como algo distinto de lo que siempre han sido. Y ese momento de quitarse la máscara que estamos presenciando ahora, históricamente, será finalmente la caída del propio régimen israelí. El mundo ya no tolera esto. El escenario mundial ya no es un lugar donde Israel deba sentirse admirado y gratificado. Ahora Israel siempre será juzgado. Netanyahu siempre será juzgado cada vez que hable y que se dirija al resto del mundo. Y este es un momento histórico que indica que la resistencia no es inútil, que luchar no es en vano, y que cuanto más rechazo haya, más probable será que veamos el final de este capítulo atroz de la historia de una vez por todas. Si te ha gustado este vídeo, por favor pulsa el botón de me gusta. Eso ayuda a que el algoritmo de YouTube lo impulse. Por supuesto, suscríbete al canal si eres nuevo aquí. En la descripción del vídeo tienes todos los lugares donde puedes apoyar este canal: Patreon, Substack y mucho más. Y hasta la próxima. Cuidaos todos.